En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Vaya cómo ha evolucionado, ¿no?, la realidad de la relación entre el hombre y los animales y las mascotas hoy día, que son familia extendida y que se convierten en una parte muy, muy relevante de la composición familiar. Viven también su propia realidad durante el verano. Cómo cuidar a las mascotas durante el verano, los golpes de calor, qué pasa con las plagas. Vamos a hablar de viajes. Vamos a conversar con Melissa Palacio Villanueva, académica de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás en sede en Santiago. Melissa, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El verano expone a las mascotas, voy a hablar de perros y gatos, pero se entiende, ¿no?, que también pueden ser otras, ¿no?, a riesgos que muchas veces se subestiman. ¿Por qué sería bueno que describiéramos primero por qué las mascotas son especialmente susceptibles o vulnerables al calor en comparación a las personas? Bueno, comparativamente las mascotas con nosotros tienen dificultades para poder eliminar el calor. Eso es lo principal. Por lo tanto, eso hace que al exponerse a temperaturas muy altas, en este caso, obviamente tengan la complejidad, o sea, se complican en el sentido de que pueden terminar, no sé, con alguna urgencia, alguna complicación, más que nosotros incluso. Ahora, las características básicamente son que en realidad ellos no sudan como nosotros, como para liberar calor, por ejemplo. Ellos solamente, por ejemplo, a través de los cojinetes plantares pueden eliminar parcialmente, en este caso, disipar el calor y por el jadeo. Entonces, eso limita mucho cómo ellos pueden termorregular frente a altas temperaturas. Entonces, eso hace que en el fondo no tengan el mismo comportamiento, adaptación a nosotros, que obviamente podemos tener algún otro mecanismo compensatorio. Es bien importante esto que acabas de describir. El golpe de calor además puede ser fatal en el caso de las mascotas en bien pocos minutos. ¿Cuáles podrían ser las señales de alerta temprana que uno debería tener en consideración y que a veces podemos pasar por alto? Bueno, lo principal es que se altera la parte conductual de las mascotas. Tanto perros como gatos, el dueño va a detectar que efectivamente hay algo que está ocurriendo. Por lo tanto, ya le va a llamar la atención que su comportamiento está alterado, principalmente en la agitación permanente y el jadeo constante, que no responde, por ejemplo, al darle agua. Entonces, en este caso, el paciente persiste con el jadeo constante y eso va a llevar como una intranquilidad que en el fondo va a empezar a salivar y va a tener otras complicaciones más. Ya. Pero le ocurre tanto a perros como gatos, pero en el gato se manifiesta como de forma más silenciosa, por decirlo así. ¿En el gato? Claro, el perro es como más susceptible y también generalmente se basa que también siguen mucho más nuestra rutina, por ejemplo. Porque normalmente uno sale y el perro sale con uno a hacer ejercicio, entonces el gato en ese aspecto puede estar un poquito más protegido que el perro en ese caso. Claro, tiene un cierto grado más de independencia. Claro, ¿no? Es como más indoor que el perro, que quizás en el fondo hace todas las funciones con las personas, o sea, van a todos los lugares de vacaciones, entonces hay una relación mucho más directa, entonces por eso también son más susceptibles por eso. Pero si el gato tuviera la misma conducta que uno lo sacase que el perro, pasaría lo mismo. Ya, ahora, muchas personas siguen paseando a sus mascotas en horario de alta temperatura, que es una cuestión increíble, pero que uno lo ve todavía no dice, pero ¿cómo está paseando el perro hasta ahora? Pero que de verdad, sí. Se ve. O sea, pero se ve. Sí, ya. se ve. ¿Qué daño concreto provoca, por ejemplo, el asfalto caliente en las mismas almohadillas que tú acabas de describir? Claro, bueno, tenemos que considerar que el asfalto puede tomar por lo menos 50 grados, entonces al contacto con la almohadilla, ese es un tejido que, si bien es cierto, un poco más resistente que la piel, pero no se va a ver, o sea, se va a ver igual expuesto a quemaduras, por ejemplo. Entonces, eso puede generar lesiones bastante dolorosas en los pacientes y terminan con lesiones de quemaduras de segundo grado, o incluso puede ser mayor, asociado a infecciones o lesiones donde les impide pisar, digamos. Entonces eso hace que ya tengan que tener un manejo médico por medio. Entonces no es algo tan sutil, digamos. O sea, el paciente sí va a manifestar dolor y es probable que tengan que asistir a una visita médica. Ya, perfecto. Ni hablar de la gente que deja el perro dentro del auto. Sí, pero todavía se ve. Pero sí. Ya, ¿Tú puedes, ¿por qué? Explícame. No, la verdad es que yo creo que quizás es un tema de descuido que se pasa por alto, o de repente uno pensará que va a ser un poco el rato que va a estar expuesto, pero aumenta demasiado rápido la temperatura en un auto, entonces sin ventilación y obviamente esta incapacidad que tienen ellos para poder disipar el calor va a hacer que en el fondo ellos estén, o sea, altamente
tengan un golpe de calor y puedan obviamente colapsar en el interior del vehículo. ¿Hay medidas que uno puede adoptar dentro de la casa que sean simples para prevenir el estrés? No sé si es el término, pero estrés térmico, por ejemplo, que puedan vivir los perros y gatos. Bueno, uno tiene que considerar que debería estar un espacio habilitado para tanto perros como gatos. Yo creo que más que hacer como una alta inversión, es que él tenga un espacio destinado a que esté cubierto o sea, que tenga sombra, que hayan corrientes de aire, por ejemplo, que haya una buena ventilación, que tenga acceso libre a hidratación constante. O sea, no que sea un paciente que consume el agua del día y ya nadie más le va a reponer el agua, por ejemplo, si queda mucha hora solo. Entonces ahí hay que buscar algún tipo de dispensador que mantenga hidratación permanente. Ya, eso ya, pero es jamás. Los venden en todas partes. Yo no entiendo esa gente que no tiene los dispensadores de agua para las mascotas. Claro, pero de todas formas son cosas sencillas y bueno, hay cosas que tampoco son de un valor tan alto, que son unas mantas que son refrigerantes, por ejemplo. Entonces eso ellos ya pueden descansar sobre una superficie mucho más fría, lo cual también va a hacer que ellos termorregulen mejor. Ya, perfecto. Entonces no son cosas tan complejas, pero lo principal es que estén las condiciones ambientales. O sea, si nosotros no lo toleramos, ellos menos. Por lo tanto, ya tenemos que considerar que debe haber un espacio destinado para que ellos en el fondo tengan, o sea, no tengan ese estrés térmico, porque igual es constante. ¿Cómo me dijiste que se llaman las mantas? ¿Térmicas? No. O sea, son refrigerantes, pero hay muchos formatos. O sea, hay desde platos que conservan las temperaturas más bajas, hay bandanas, hay ropas que son con esos geles para que uno los pone en el refrigerador y se enfrían. Aquí estoy viendo las mantas. Sí, de frío. hay de distintos... Oh, mi perro se la come el tiro, pero ya. Pero existen, existe, sí, ya. Sí. Oye, aquí hay otra cosa que también me parece que es súper importante lo que te hablo, porque yo no te hago estas preguntas preparando esto, pero porque esta es una clásica discusión que tengo en mi casa. No sé, por ejemplo, la creencia de que cortar el pelo ayuda a las mascotas a soportar mejor el calor. ¿Por qué esta práctica puede ser contraproducente en muchos casos? Bueno, es bastante controversial, lo primero, porque depende de la mascota. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay pacientes que tienen un pelaje que tiene un crecimiento constante. Por ejemplo, razas como el Yorkie o el Poodle, que si no se cortan el pelo o no se mantiene un manto apropiado, el pelo tiene un crecimiento continuo. En cambio, hay razas, por ejemplo, no sé, de pelo corto, un Fox Terrier, o otra raza que tenga un pelo más largo. A ver, espérame, no sé, un Cocker, por ejemplo. Ya, pero yo tengo un Cocker. Un Cocker. El mío es un Cocker Spanglish, sí, pero no es Spaniel, porque es como una mezcla. Pero sí, le crece sistemáticamente el pelo, digamos. Pero tiene como un largo promedio. O sea, es difícil, no es como una oveja, así que me refiero a que... Claro, tiene como un largo definido y uno en base a eso puede trabajar. Pero la diferencia es que la otra raza no, el pelo se mantiene con un crecimiento constante. Ya. Entonces, ellos, claro, tienen que mantener un cierto largo de pelo, como que esté con las condiciones sanitarias, porque tampoco pueden andar como en malas condiciones. Pero es mejor tener un perro con el pelo corto o con el pelo largo en verano. Es que a eso voy, que depende de la raza. Pero, en el fondo, ¿cuál es el punto? Que si yo mantengo un paciente con el pelo muy corto, no tengo la protección térmica que genera el manto. Y entonces, por lo tanto arriesga. De hecho, se ve más expuesto a la alta temperatura. Ya, por ejemplo, hay muchos que los dejan muy, muy cortos y él pierde totalmente la capacidad de aislamiento térmico que tiene el manto en forma normal. Ya, entonces, eso ya hace que es un paciente que se ve más expuesto a la radiación solar. Sobre todo son perros blancos. Muchas veces los poodles los dejan muy cortitos. Por ejemplo, los maltés o todos estos perritos muy pequeños. Entonces, asociado a eso, el color ya es claro, entonces su piel es mucho más sensible. Y hay algunos que tienen zonas despigmentadas también. Sí, por ejemplo a nivel nasal o periocular. Claro. ¿Funcionan en ese caso los protectores solares? Existen formatos que son para mascotas, de hecho. Entonces así, si hay consumo o cualquier alteración, no va a haber ninguna intoxicación, por ejemplo. Ya, pero hay formatos. ¿El protector solar del ser humano no le sirve o el riesgo es que se lo languetee en el fondo y que se vaya a intoxicar? Lo que pasa es que siempre hay ciertos componentes que están destinados para mascotas. Ya. Entonces, por eso están diseñados y hay estudios en ello. Pero obviamente el bloqueador o protector solar siempre hay que intentar que sea sobre el factor 50. Y normalmente los formatos que son para mascotas, tanto perros como gatos, vienen con esa indicación. Perfecto. Entiendo que durante el verano aumentan también las pulgas y garrapatas, ¿no? Se ven más,
precisamente quizás las garrapatas más que las pulgas, porque Ya. la pulga no es tan estacional, normalmente es más constante durante el año. ¿Y la garrapata es más estacional? Sí, eso es más estacional. Ya. Entonces, en ese caso, claro, hay que hacer un control permanente como para poder evitar que haya una reinfección constante, porque hay distintos productos, pero que tienen distintos efectos de permanencia en la piel también, o a nivel sistémico. Entonces, uno tiene que acotar como a cada paciente lo que necesita, por todos los formatos que existen, no sé, hay collares, hay pipetas, hay comprimidos, entonces todo depende del paciente y si tiene alguna, no sé, alguna enfermedad preexistente que impida que pueda utilizar uno u otro formato. Eso es interesante porque le pasa a uno, ¿no? Que va aprendiendo a medida que va... Que tiene cuidando. mascotas, claro. Yo he tenido toda mi vida, Ujú. pero siento que es un aprendizaje permanente, ¿no? Bueno, es como ser, Sí. es como ser padre también. Que hay múltiples métodos antiparasitarios hoy día. ¿Cómo elige uno el más adecuado según, no sé, el estilo de vida o las características de cada mascota? Bueno, dentro de esa elección uno tiene que considerar, por ejemplo, en el ambiente que está la mascota. Por ejemplo, si es un paciente de departamento o es un paciente de parcela. Entonces eso ya ahí uno modifica ciertas conductas que puede tener. Porque, por ejemplo, quizás el paciente de parcela puede ser más... puede ser más fácil y que el paciente tenga una mejor respuesta terapéutica si usa, no sé, algún collar o estos tipos de comprimidos, por ejemplo. Ahora, si es un paciente indoor o de departamento, por ejemplo, que en este caso va a estar menos expuesto a las parcelas, por ejemplo, que hay mucha más quizás exposición a otros tipos de parásitos. Entonces, en ese caso, quizás, claro, también se acomoda el formato de pastilla, pero también pueden ser pipetas que son como de contacto, básicamente que se aplican en la zona del cuello y que tienen una efectividad, generalmente son mensuales esas. Perfecto. Muchas personas combinan a veces productos sin asesoría o sin consultar correctamente. Ajá. ¿Qué riesgo existe en una mala dosificación en el uso incorrecto de los antiparasitarios? Bueno, el principal riesgo en ese caso es de intoxicación, porque cada formato viene acotado en los miligramos que necesita un paciente de acuerdo al peso. Entonces, uno al aplicar un producto pueden estar doblando la dosis, por ejemplo, y eso puede generar efectos de intoxicación, o sea, ya sea a nivel cutáneo o oral. O sea, ambos formatos pueden generar estas reacciones. Entonces, debería haber una supervisión mínima de un control de peso antes de medicar a los pacientes. Aunque se puedan comprar en forma libre, porque normalmente todos esos productos uno los puede comprar en la farmacia o en pet shop, pero la idea es que a lo menos se manejen datos súper simples, que es el peso de la mascota, antes de automedicarlo con algún producto de ese tipo. En las vacaciones el traslado de las mascotas también, que es bien común y suele muchas veces ser más bien improvisado, ¿no? ¿Qué chequeo previo es clave antes de viajar con un animal? Depende. Pero por ejemplo, depende si es fuera del país o dentro del país. Es que eso hace una diferencia importante. Ya, por ejemplo, en viaje terrestre, ¿no? Si es acá dentro del país, bueno, siempre es importante que puede hacerse una visita médica previa, que en el fondo uno evalúe si el paciente puede ser trasladado, por ejemplo, por varias horas, dependiendo de la distancia. También siempre contar con las vacunas, porque los van a sacar de su espacio y los van a llevar a otro entorno que no sabemos el nivel de protección que pueda haber. Y también siempre llevar todos los elementos de esas mascotas. Por ejemplo, un consejo bien simple, pero es que tome agua envasada, por ejemplo. No ofrecer agua de los lugares donde uno va, porque ellos también sufren acostumbramiento. Ya, por ejemplo, esas son como algunas medidas. Y lo otro es que donde vaya no haya estrés, por ejemplo, porque igual hay personas, por ejemplo, que se llevan sus mascotas como los gatos. Entonces, la idea es que ya haya alguna ambientación o sea un paciente que ya haya salido a ese sector. Ya, ¿y es recomendable llevarlo o no siempre? Lo que pasa es que hay mascotas que ya hacen la rutina completa con sus dueños. Entonces, entre que queden en una tienda, o sea, que queden en un hotel canino, que sí, por ejemplo, puede llevar un factor de estrés mayor, muchas veces dueños lo llevan y hay muchos lugares que ya se adaptaron a eso. O sea, hay muchos lugares que son pet friendly, entonces ya incorporan a la mascota dentro de, en este caso, los ambientes tanto de hotelería o arriendos, en este caso de cabañas, que ya la gente puede optar a ir con su mascota. Y ya está como incluso diseñado en los lugares. Ya, perfecto. Un par de últimas cosas. A propósito de esto de los trayectos largos, ¿cuánto tiempo es recomendable parar y qué cuidados básicos no debería faltar nunca durante un viaje? Más allá del destino, ¿no?
O sea, la idea es que se ve según la tolerancia de cada perro, porque hay perritos que eventualmente ya están acostumbrados a distancias largas, pero uno debería ir bajando a medida que, no sé, cada 2 horas puede ser, por lo menos que ellos tengan un movimiento, ¿ya? Y lo otro es que la hidratación tiene que ser, a pesar de que hayan distancias, uno debería igual hidratarlos y alimentarlos en caso de que este paciente, por ejemplo, no tenga vómitos o se maree en los traslados. Ya, pero si vomita o se marea, que a los míos les pasa mucho. Sí, bueno, igual existen algunos medicamentos que se pueden dar antes de los viajes. Y eso puede bajar bastante esta sensación de mareo en los traslados. Ya, perfecto. O sea, se podrían conseguir ese tipo de fármacos. ¿Alguna cosa más que le dirías tú a los tutores para entender que el bienestar de la mascota en verano depende más de la prevención que de la reacción? ¿Qué otra cosa le dirías tú? Bueno, bajo esa pregunta, yo creo que lo fundamental es que la problemática es que cuando ocurren todos estos accidentes, no todos los pacientes se logran salvar. Entonces, bajo esa perspectiva, lo ideal es que siempre el manejo sea preventivo. Porque un paciente que tiene un choque térmico o un golpe de calor, no todos se logran salvar de esa alteración. Entonces, si no hay un manejo preventivo, después es un poco complicado que esos pacientes logren salir adelante. Qué buena conversación, interesante y además muy útil con Melissa Palacios, académica de Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, hablando del cuidado de las mascotas durante el verano. Muchas gracias, Melissa, por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. 7:27. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.